Bueno, vamos a empezar esta jornada con este tema de pensamiento y lenguaje. Empezamos con preguntas como esta, ¿no? Que dice, si tu celular se cae de algún lugar líquido, por ejemplo, ¿no? Que se malogra, ¿qué opciones consideras para arreglarlo? ¿Por qué esa pregunta al inicio de la clase? Porque justamente hoy día vamos a ver ese tema de pensamiento y resolución de problemas. Problemas no solo implica problemas matemáticos, ¿no? Pequeños problemas, problemas que en la vida se tienen a cada instante. Constantemente estamos solucionando problemas. Salimos a la calle, hay un charco de agua, vemos la forma de no mojarnos. Estamos apurados, vemos la forma de cortar camino. No se puede pasar por un lugar, solucionamos haciendo un recorrido distinto. Y así todo el día estamos solucionando problemas, ¿no? Llegas a tu casa, vas a almorzar, no hay lo que necesitas, te inventas algo para solucionarlo, ¿no? Siempre estamos tratando de solucionar problemas, incluso en una conversación, ¿no? Cuando te preguntan algo que no sabes, tú tratas de solucionar esa situación problemática en la que te han puesto y inventas algo, ¿no? Dice, bueno, yo ese día no estuve y yo no vi, etc. Entonces, ese es un punto de encuentro con el pensamiento. Igual como cuando vemos en el caso de la imagen del lado derecho que dice, cuando eras niño, ¿cómo te incentivaban tus padres a que aprendieras a expresar más palabras? Tal vez te hacían repetir algo. Todo eso lo vamos a ver en esta tarde-noche, en esta tarde, básicamente, una tarde, fría tarde de invierno. Entonces, primero vamos a definir el pensamiento. Es una cadena de respuestas, ¿no? Porque son varias, se van sucediendo unas tras otras, respuestas simbólicas, ¿no? Porque generalmente usamos iconos, símbolos, ¿no? Cosas abstractas para formar nuevas ideas, juicios, resolver problemas en lo más. Pero no solo resolver problemas, tomar decisiones. Una decisión te puede llevar a una situación muy buena, una mala decisión. Pues, constantemente estamos tomando decisiones. Hago esto o aquello, primero esto, primero lo otro, etc. Y por una pequeña decisión cambia tu vida. Estoy viendo a veces videos sobre accidentes aéreos y cómo por una pequeña decisión equivocada del piloto se mata a él y mata a los 200 pasajeros. Dicen, mejor me oriento un poquito más hacia la izquierda porque por ahí hay una tormenta. Entonces consulta la torre de control. En la torre de control le dice, claro, puede 20 grados, así como se comunican 30 grados hacia la izquierda. Pero resulta que avanza un poco más y se topa con la ladera de un cerro. Finalmente se estrella. Entonces, no solamente la decisión, sino a veces problemas con el idioma. A nivel mundial se utiliza el idioma inglés casi para todo tipo de comunicaciones oficiales. Y una de ellas es pilotaje aéreo. Casi todo es en inglés. Entonces, ahí estuve viendo cuántos accidentes se han producido solo por el hecho de que el piloto no dominaba bien el inglés. Le dijeron, go around.
pero entendió otra cosa. Y simplemente pasó el accidente porque no entendió algún término de inglés. Qué importante es la comunicación. Eso lo vamos a ver el día también. Entonces estamos tomando decisiones cada instante. Bueno, centramos en el pensamiento. ¿Qué funciones tiene el pensamiento? Básicamente dos. Ténganlo presente. Básicamente dos. Representacional, elaborativa. Representacional, ¿se entiende? Representa algo, reemplaza algo. Elaborativa, construye algo. Vamos a ver las cosas. Función representacional del pensamiento. Que, por ejemplo, la invitación diferida. ¿Qué cosa es diferida? Postergada, ¿no? Entonces, un niño ve a su papá que se está afeitando y bueno, en la noche pues se pone a jugar al papá. Coge un pedazo de cartulina y dice, me estoy afeitando. Invitación diferida, o sea, no imita en ese instante, imita después. Algo que vio el día anterior, unas horas antes, etc. Otra función representacional del pensamiento es el juego simbólico. Es decir, ¿no? Dice que es un avión, una caja de dentífrico, una caja de pasta dental, dice, bueno, esto es un tren, un avión. Simbólicamente atribuye cualidades reales a un objeto cualquiera. Utilizar una cuchara y decir, esta es mi lámpara. Los niños tienen mucha imaginación y eso es algo que los adultos deberíamos mantener siempre, de verdad. No sé por qué razón, conforme acumulamos años de existencia, vamos perdiendo la capacidad de fantasear, de imaginar y de crear. Nos pegamos mucho a la regla, a la norma. No, es que esto es así. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de otra manera? No, tiene que ser así. Entonces, la propia ciencia no avanza. Yo compruebo eso, por ejemplo, cuando queremos hacer, algunos investigadores científicos queremos plantear una alternativa nueva para un problema común. Y cuando presentamos esto ante algunos jueces académicos, no jueces abogados, no jueces académicos que son los que juzgan el valor de la investigación, nos dicen, sí, pero así es como se hace. Está bien, no se hace así, pero nosotros queremos hacer algo nuevo. Queremos crear algo nuevo, innovar. No, dicen, no, no, es que así no es. Si ustedes lo van a querer hacer así, van a ser rechazados. No le van a aceptar su proyecto. Y eso pasa. Porque el adulto está muy pegado a la regla, ¿no? Está bien en muchos aspectos, pero de vez en cuando siempre puede innovar, ¿no? O sea, cambiar algo. Si siempre se ha hecho así, pues hagámoslo de otra manera. Aunque sea como un ensayo. Entonces ahí interviene el juego simbólico, imaginar, simbolizar cosas. Vamos a hacer la idea de que esto se va a usar de esta otra forma. Y lo hacemos. Hay universidades que permiten estas investigaciones libres. Alguien diría investigaciones locas, ¿no? Algo que no se hace con el común de la investigación. Y yo les cuento que la universidad más famosa del mundo, la más prestigiosa, que es, curiosamente no se llama universidad, se llama instituto. ¿Por qué le han puesto así? Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos. No es Instituto Tecnológico de Massachusetts. Si les están diciendo que así se no, es Instituto de Tecnología. Así no suena tan bonito. Así tecnológico suena más rimbombante. Esa no es la traducción. Es Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí
que es la cuna de los premios Nobel, porque ellos no esperan años para tener un Nobel, esperan meses. Llega la fecha del concurso y tienen 2, 3, 4, 5, 10 docentes que son premios Nobel. Tanto así que a los premios Nobel que son docentes de esa universidad les han separado un espacio especial para ellos, para que cuadren sus vehículos, sus carros, sus autos. Dice, only for Nobel Prize, solo para premios Nobel. Y ahí se estacionan, se exclusiva. Tienen el mundo a sus pies, por el prestigio que han ganado. Y son Nobel pues en ciencias, en física, en fisiología, en economía también, pero tengan en cuenta que no existe el premio Nobel. Solamente es no, en realidad en economía no hay premio Nobel. Pero bueno, me fui un poco por ahí para decirles que en esa universidad se permite la investigación. Tienen los estudiantes la libertad de querer inventar lo que quieran y les dan el material. Les ponen dos docentes que los guían. Uno de ellos es un psicólogo y el otro es un ingeniero. Uno de ellos lo motiva, descubre su vocación, su talento, y el ingeniero le dice el know-how, cómo hacer. Ya, esto lo puedes hacer así, así, pero ten cuidado con esto, se recalienta mucho, esto se enfría, este material no lo uses, se puede romper, tú ves mejor otras posibilidades, y así. Eso es lo que ellos llaman la educación de fabricantes. Maker Education, educación de hacedores, porque practican mucho el juego simbólico. Ya no son niños, son adolescentes, son jovencitos que están en la universidad, pero siguen practicando el juego simbólico. Es decir, imaginan cosas. Por ejemplo, dicen, vamos a hacer un vehículo que se desplace por la superficie de Júpiter. Y sabemos que Júpiter no es una superficie dura, sino es gaseosa, llena de metal. ¿Cómo podemos hacer que un vehículo se desplace sobre las nubes de metal? Que no es la superficie del mar, muy distinta. Entonces, mucho es que el juego simbólico. ¿Cómo será? Vamos a hacer un vehículo, etc. Por supuesto que también utilizan imágenes gráficas, o sea, diseños sobre la pizarra, sobre un cuaderno, o simplemente en su laptop. Imágenes gráficas es otra función del pensamiento que tiene una aplicación práctica. Y la imagen mental es esa que todos tenemos en algún momento de nuestro pensamiento. Si no me imagino que en este momento yo puedo tener un vehículo que al mismo tiempo que es dron, es submarino. Hacemos un dron submarino. A ver, ¿cómo es ese dron? Lo tengo solo en la mente. Cuando ya lo diseñe bien en mi mente, lo dibujaré. No es que lo dibuje, veremos si lo podemos hacer. Imagen mental. Finalmente, el lenguaje sirve para comunicar eso que nos imaginamos. Nos imaginamos un dron submarino, es decir, un dron anfibio, aire, agua, anfibio. Entonces, está en la superficie y también está debajo. A través del lenguaje contamos. Queremos hacer un dron anfibio. Así como se sospecha que hay ovnis que llegan y se sumergen en el mar. Quiero hacer algo así. Y van comunicando, van utilizando el lenguaje para... Entonces, qué importante es el pensamiento con esta función representacional. Mucho se usa en investigación científica. Y en todo momento también se usa, solo que en menor escala. Imitan algo que hizo alguien que domina el tema. Hacen el juego simbólico, vamos a hacer la idea de que este celular es una laptop. Le voy a poner su tapita y voy a hacer que sea como una laptop. ¿Qué tiene la laptop que no tiene un celular? Se abre, se cierra, ya voy a hacer así. Entonces, juego simbólico. Imagen gráfica, lo digo. Imagen mental, lo imagina. Lenguaje, comunica. La otra función es la función elaborativa.
Sirve para construir. ¿Qué construimos? Conceptos, ideas, abstraemos, ¿no? Ya no decimos una botella de agua mineral, que no simplemente lo decimos, una botella de agua mineral. Todo el mundo ya se imagina. Formas conceptos, solucionas problemas con el pensamiento también. ¿Cómo? Elaborando estrategias. Te dicen, por ejemplo, anota mi número de teléfono. Están en la calle y alguien le dice así, como están en el micro, bailando ahí, con los baches. Y de repente le dice, oye, sí, qué gusto haberte conocido. ¿Tienes tu WhatsApp? Sí, pero no he traído mi celular. Anótalo en cualquier lado. Y no tienes en ese instante ni lapicero. ¿Qué estrategia usas? Si tienes un papel y tienes una llave, es una llave de esas blancas, cuando intentes escribir con una llave, va a salir el resultado. El hierro tiene esa propiedad de pintar. Raspas y ya tienes anotado el número que tan valioso fue tenerlo en ese instante. Y una serie de recursos que puedes solucionarlos a través del pensamiento. Pero ¿por qué todos no son creativos? ¿Por qué todos no son inventores? ¿Todos no son premios? ¿Por qué? Porque todos no tienen el mismo nivel de abstracción. Y no solo el mismo nivel, la misma velocidad de razonamiento. Todos no tienen un pensamiento abierto, divergente, sino que mucha gente, la mayoría, sigue lo que el otro le enseña. Si el ingeniero, el profesor que es ingeniero le enseña a un estudiante de ingeniería que haga tal cosa, siempre así, toda la vida lo va a hacer, así hasta que se pile, porque tiene temor de salirse de la regla. Por ese no, si no lo hago así, que me sale mal. Pero es que tienes que ensayar. Si no ensayas y si no pruebas, ¿cómo te enteras? Un filósofo oriental dijo una vez, ¿cómo se conoce el sabor de una naranja? Y la respuesta fue, probando. ¿Me acuerdo? ¿Cómo se conoce el sabor de una naranja? Probando. Hay otro. Nadie te puede decir, mira, es así, así. Te preguntas a tu amiga, tal vez te dice, es un poco ácido. Ya, pero tal vez para ti ese nivel de ácido no es igual que el de... Si alguien te dice la comida está salada, tal vez para ti no está. Hoy día en la mañana estuve en el mercado comprando queso. Toda la gente decía, por favor, bajo de sal, bajo de sal, bajo de sal. Llego yo y le digo, véndeme el queso saladito. ¿Se dan cuenta? Todos no calibramos igual en gustos y sabores. Hay mucha diferencia. Entonces, esa variedad hace que las estrategias para solucionar problemas, utilizando el pensamiento, varíen y varíen bastante. Por eso todos no tenemos ese mismo nivel de destacar. Unos se quedan a medio camino. Piensen nomás ustedes, sus amigos de primaria, no digo de secundaria, de primaria. Si lo ven por ahí alguien, ¿y qué de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Ay, estoy ayudando a mi papá. Que ya no seguiste estudiando, ya no se ha trabajado. Preguntas por un compañero, no les tengo seguido al extranjero. Sí, ganó una beca. Entonces, esa variedad da muchas veces solo la capacidad económica. Que se puede presentar a una beca y la gana. Y bueno, pues el que pierde siempre va a decir, no, es que ese tiene madre, ese tiene plata, no necesariamente. Si eres capaz, a la institución ya no le interesa que tú le pagues. La institución te paga. Sí, hasta ese extremo se llega, si no, en el mismo Perú, que hay colegios que pagan para tener a los primeros puestos y decir, nuestro colegio, y lleva el nombre, y ustedes saben, dice, nuestro colegio tiene el nombre, claro.
vente para acá, yo te pago tus estudios. Y en la universidad, esas universidades de alto prestigio académico también. Genio en ciencias. Ah, véngase para acá. A usted yo le pago todo, porque me va a dar prestigio. Entonces eso buscan las instituciones. Mire qué importante el pensamiento. Vemos que la función representacional y la simbólica, de acuerdo a la definición de Ferdinand de Saussure, habla de un significado y un significante. Veamos las diferencias. Significante es eso que usamos para nombrar algo. ¿Qué usamos? Palabras. Y el significado es el hecho del cual estamos hablando. Ya le deben haber mencionado a ustedes en el curso de lenguaje. Significado, significante. Significante, el elemento que va a representar a la cosa real. Y la cosa real es el significado. Ahí tiene, por ejemplo, ¿no? Ram, frog en inglés, ¿no? O todos los idiomas del mundo, algo que compre a ese animal. Y bueno, pues nos estamos refiriendo a lo mismo, pero utilizando diversos fonemas. Básicamente el lenguaje es hablado. En segundo lugar es escrito, pero primero es hablado. Primero fueron los sonidos. Cuando este mundo nació, ya su humanidad evolucionando a través de los miles de años, primero surgieron los sonidos, no las palabras escritas. Primero surgieron los gritos. Los gritos fueron bajando de volumen, haciéndose más entendibles, más soportables, y se convirtieron en pequeños fonemas. Ven, anda, hola, chao. Luego se fue complicando más. Y así se fueron formando las palabras escritas. Por eso, como el lenguaje hablado es más antiguo, las tradiciones que fueron hechas hace miles de cientos de años, pues se mantienen por el lenguaje hablado. Ahora, claro, por supuesto, ya se escribe. Se puede escribir una tradición oral, pero básicamente las tradiciones antiguas se han conservado por palabras, mediante el relato, el cuento. ¿Qué pasa como dicen, de boca en boca? De boca a oído, de oído a boca, y así. Entonces, por eso dicen, ¿no? Cuenta la leyenda que Homero vio lo de la Ilíada, etcétera, etcétera. Pero se establece como que es un lenguaje, pues, que fue contado, relatado. Finalmente, cuando ya se encuentran vestigios de escritura, se comprueba que fue real. Y entonces, la gente descubre, por ejemplo, ciudades que están enterradas. Se resulta que Esparta existió, resulta que Pompeya existió, etc. Entonces, qué importante es el uso del lenguaje hablado. Ya el escrito es más elaborado. A la gente que se le dice analfabeta, es más que nada refiriéndonos a que no tiene la capacidad de escribir, pero sí habla, ¿no es cierto? En una reunión de campesinos, por ejemplo, hablan. Pero si hay 20 campesinos, tal vez de los 20 campesinos hay 2 o 3 que escriben, el resto no, pero que bien hablan, ¿no? Porque el lenguaje hablado es primero, más básico. Obviamente que no solamente se va a utilizar palabras, se pueden usar símbolos, como vemos ahí. Una persona que pone su dedo sobre los labios y nada más. No dijo, cállense, no hablen,
Entonces la mujer que está ahí mirando, una joven, ya se da cuenta. Ah, eso significa que aquí no se debe hacer ruido. Es decir, también utilizamos no son palabras. Dentro de las actividades representacionales, vamos con esto que mencioné, la imitación diferida. En este caso ya no el niño imita al padre afeitándose, la niña imita a la madre colocando sus zapatos. Ve a la mamá, la mañana que estás colocando sus zapatos, se va a trabajar. Y luego la niña cuando está sola, coge los zapatos de la mamá y trata de hacer lo mismo. Así se va aprendiendo mediante las actividades representacionales, en este caso la imitación diferida. No se olviden que la imitación diferida es después, no es al mismo instante. No es que yo veo y voy haciendo lo que voy viendo. No. Pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una hora, un día, tal vez una semana. Resulta que escuchaste una canción que te gustó bastante. Al día siguiente, a los días, te acuerdas y dices, ¿cómo eres atonado? ¿Cómo eres a ese coro? Ah, ya vas a hacer eso. Imitación diferida. Copias, pero no en el instante. Pasa un tiempo. Por otro lado está el juego simbólico. El juego simbólico es que, bueno, o el niño dice, esto es mi carro. Nadie le va a romper la ilusión y decirle, no, lo que está ahí es un cajón de cartón. Simbólicamente el niño piensa, dice, esto es mi carrito. Y ya está, es su carrito. Entonces la labor de los padres más bien es ayudarle a que active esa fantasía, porque es bueno. No es bueno decirle, pues, ¿sabes qué? Eso no es un carro, eso no es un carro, es una casa de cartón. Porque el niño está pasando por una etapa muy importante, por la que está en el juego simbólico. Obviamente que también utiliza imágenes, más adelante ya empieza a representar cosas. Y esa representación a veces el alumno no lo entiende. Imagínense esa imagen que tenemos a la izquierda, imagen gráfica. Hacen ahí como unos trazos enredaditos, casi como un círculo, y alguien dice, ¿qué es eso? Le preguntan. Alguien le puede decir, es una pluma. El otro dirá, no es una flor. El otro dirá, es nube. Son nubes. Es el arco iris, es el sol. Ceto. Es decir, la imagen gráfica básicamente apunta a la creatividad de quien la hace. En este caso, el libro. Imagen gráfica. ¿Por qué imagen gráfica? Porque también hay imagen que solo es mental. Solo la tenemos en el cerebro, en la mente. Te imaginas cosas. En este caso, la imagen que vemos en esta imagen. Está imaginándose tal vez construir o manejar o resolver cubos de Rubik para que coincidan los colores en un lado. Los rojos en un lado, el amarillo en otro lado, todos los azules, etc. Este desafío que fue muy famoso en los 80, más o menos, en los 80, el cubo de Rubik cada vez lo hacían más complejo. Y si lo puedes solucionar mentalmente sería pues un genio, pero la imagen mental nos ayuda, por lo menos en los primeros pasos. Ya luego tienes que pasar a la práctica. Finalmente tenemos la principal actividad representacional del pensamiento, que es el lenguaje. Primero el hablado, luego el escrito. El lenguaje escrito representa al lenguaje hablado. Los sonidos, los fonemas son representados por grafemas.
esas rayitas, esos círculos que utilizamos, que decimos D, R, E, Z, F. Sus grafemas representan el sonido. Y ese sonido, pues, es producto de la intención humana para comunicarse. Función importante del pensamiento es también la función elaborativa. Para formar conceptos por abstracción. Es decir, hay dos fases. Por si acaso no está mal escrito, está bien escrito esto que dice intención con S. Porque es básicamente el campo psicolingüístico que estamos hablando. Por extensión, tenemos que dar los nombres de todas las cosas que queremos mencionar. En este caso, de todos los animales que queremos mencionar. Perro, vaca, delfín, elefante, etc. ¿Y qué hacemos con eso? Por intención, buscamos las características que tienen todos estos animalitos. ¿Todos tienen huesos? Sí. Entonces todos son vertebrados. Todos se desarrollan a través del amamantamiento con las glándulas mamarias. Sí. Todos son vivíparos, es decir, nacen ya. ¿Son animalitos vivos? Sí. Porque otros no son vivíparos, son ovíparos. Primero vamos a por una célula, ¿no? Una de las células más grandes que conocemos, que es el huevo. Y ahí tenemos su núcleo, la yema, claro. Entonces, decimos, estos animalitos que hemos mencionado, perro, vaca, delfín, elefante, oso, todos son vertebrados, tienen huesos. Todos se desarrollan glándulas mamarias. Y todos son vivíparos. Nacen como animalitos. Démosles un solo nombre a todos. Mamíferos. Ya está. Mamíferos. Ya no se necesita más detalle. Si tú dices mamíferos, si decimos mamíferos, ya no necesitamos el perro, la vaca, el elefante, el delfín, el elefante. Si decimos nombres de personajes famosos, mediáticos, podemos decir artistas. Si nos referimos a un señor que trabaja como profesor, una señora que trabaja como profesor, docentes. Ya está. Ese es el concepto. Y el concepto pasa por estas dos fases. La fase de la extensión y la fase de la intención. Por extensión, se tiene que nombrar todo y cada uno de los elementos aludíveis. Y por intención, se buscan las características esenciales que tenga. Si decimos naranja, manzana, plátano, por intención vemos qué características tienen. Vegetales comestibles, dulces, con un toque de acidez, crecen en árboles. Concepto, frutas, y esta generalización. Esa es la función elaborativa que tiene también nuestro pensamiento. Obviamente que el pensamiento pasa por una serie de fases. Cuando nosotros pensamos, elaboramos conceptos, ideas, tenemos un objeto que definir, lo trazamos, es decir, lo marcamos ahí, es el eje de nuestra conversación. Y luego, en ese pensamiento elegimos. Claro, ¿qué pasa con el trabajo? Lo alquilo, lo vendo, lo limpio, lo manejo, etc. Y
finalmente llegas a la consecución del objetivo, es decir, llegas a realizar ese hecho. Y dentro de estos pasos está básicamente la solución de problemas. ¿Cómo solucionas un problema? Por experiencia. Si ya has solucionado ese problema antes, ya sabes lo que tienen que hacer. Pero si no lo has solucionado antes, ¿qué vas a tener que hacer? Ensayar, probar. Te equivocas, no te equivocas hasta que terminas ciertas. Eso es lo que se llama por ensayo y error, ¿no? Vuelves a hacer la prueba. Te salió bien, listo. Ya sabes que esa estrategia funciona. Pero funciona en ese instante con ese elemento. No siempre va a funcionar. Por eso es que los problemas tienen soluciones dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto. Y de esa manera podemos solucionar diversos problemas. Por ejemplo, ahí vemos el caso de se produce una tasa en la calle. ¿Y ahora qué hago? Bueno, si vas en un vehículo, retrocedes y buscas un plan de destino. Si tienes problemas para desplazarte al lugar donde vas, ven la manera de solucionar eso cambiando de ruta. Sí. Entonces, la función elaborativa del pensamiento tiene como una principal función, valga la redundancia, la solución de problemas. Como por experiencia, por ensayo y error, para finalmente aplicar eso y llegar a una respuesta válida. Dentro de la función elaborativa del pensamiento y las estrategias de solución de problemas, una estrategia bien conocida, seguramente que ustedes también han utilizado, es la técnica del algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Es una serie de pasos que se dan para llegar a un objetivo. ¿Cómo hago para activar esta licuadora? Primero conectaré, no sé, corriente eléctrica, luego activaré un fósforo de ese sentido. Para eso primero debo haber colocado la fruta, etcétera, etcétera. Una serie de pasos para lograr. Obviamente que aquí nos han puesto tipos de ejemplo de algoritmo matemático, pero no necesariamente tiene que ser matemático. Se asocia bastante, pero no necesariamente. Puede ser simplemente pasos que vas a dar para lograr algo. ¿Cuál es tu algoritmo para ingresar a San Marcos? Ponerte a estudiar en una pre, en este caso la pre de la misma Universidad de San Marcos. Estamos en el centro de San Martínez y te damos una orientación real de cómo es el ambiente académico de San Martín y el estilo de enseñanza. Entonces, es tu algoritmo. Estudias, atiendes, te preparas, pasas por uno o dos simulacros y finalmente rindes el examen. Luego ingresas. Te lo digo con una facilidad porque el ingreso no es el ingreso es paso más, porque de ahí empiezas una nueva. Si luchaste para ingresar, luego vas a luchar para que no te voten. Porque estar dentro de la universidad no es decir, bueno, ya crecí, ya listo. Yo mi pasó. No, no es así. Si tú empiezas a desaprobar los cursos una vez, dos veces, la tercera te dicen, mira, que no puedo llevar el curso 8 o 10 veces, entonces sería en otros tiempos. Te aplican la trica, la trica. 3 veces un curso, chao. Entonces, no es que ya ingresé, ya ahora sí solucioné el problema del empiezas otro desafío. El desafío de que te mantengas dentro de la universidad. Entonces, de ese desafío viene el otro, terminar.
que no te accidentes, que no te enfermes, que no te pase nada, que tengas plata, etc. Mucho tiempo, mucha vocación, mucha persistencia, perseverancia, ganas de estudiar para que tú llegues. Por eso se ve que hay pirámides para esto, ¿no? Se dice la pirámide del estudiante. ¿Cuántos postularon? Le decimos, ¿cuántos ingresaron? Cientos. ¿Cuántos se mantienen adentro? De docenas. ¿Cuántos hay? Decenas. 3, 4. Y pues, eso no es nuevo. Esa es la famosa pirámide. Y en todo sucede, ustedes se han dado cuenta de que si ustedes están estudiando inglés en algún instituto, por ejemplo en el británico, en el norteamericano, se van a dar cuenta de algo. Los primeros ciclos están llenos de estudiantes. Los primeros ciclos. Caminen por las aulas donde están los estudiantes del 10º ciclo, según el nivel avanzado, proficiency, poquito nomás. La mayoría se entusiasma. Voy a estudiar inglés. Está un mes, es un ciclo. Luego lo dejo. Por eso la gran mayoría de peruanos sabe inglés, pero un poquito. No lo entienden porque no siguieron, no culminaron esa pirámide. Menos que sepan los idiomas. Entonces, regresando al tema, pues, qué importante es el manejo de los algoritmos. Ese recorrido para llegar a un objetivo. En este caso, se encuentra que es el objetivo de pensar a la universidad. Primer objetivo. Segundo, mantenerte adentro, que no rebotes. Tercero, terminar, no quedarte a media carrera. Y ya después, conozco una persona que me contaba que estuvo estudiando en la universidad. Y estaba estudiando en una universidad privada. Y bueno, pues, vino la pandemia, dejó de estudiar. Dijo, me han dicho que puedo continuar estudiando virtualmente y no me gusta. Yo quiero las clases presenciales. Así que voy a esperar que pase la pandemia. La pandemia no pasó pues al mes, al año, mucho más. Y cuando pasó la pandemia, le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Cómo van tus estudios de educación inicial? Que era lo que estaba estudiando. Ese ya como ya lo decía. ¿Qué pasó? Ya se me hizo pesado con eso. Eso pasa. Hay mucha gente que estudia, pero con el paso y el peso de los años, pues, se empiezan a mover. Las aulas virtuales, por ejemplo, de postulantes, como el caso de ustedes, están llenas. No hay 5 ni 10, generalmente hay 15, 20, 30, 40. Hasta los días que deberíamos hablar de 20, no hablar 93, claro. ¿Cuántos? Sí, hay bastante. Pero al postular, al ingresar, ya son menos. Al año o 2 años averigua si siguen ahí, pues dicen, no, ya no puedo. ¿Cuántos terminan? Muy poco. Entonces es el algoritmo de la vida de ustedes, ¿no? Seguir los pasos para el gran objetivo, sabiendo que ese gran objetivo nuevamente se volverá un paso inicial para otro objetivo. Y así. Por otro lado, tenemos la cosa elaborativa llamada heurística, que es el uso de estereotipos. O sea, basándote en la experiencia que dicen, pues, es caro, está bueno. O sea, te guías por algunos estereotipos. ¿Qué es el estereotipo? Es algo que se acostumbra a hacer sin pensar. Esto es así. No sé, en tal tienda, las flores es una buena tienda y ahí todo está bonito, todo está bueno. Así. Pero utilizamos a veces la intuición, la experiencia para saliéndonos de ese estereotipo que porque está en esa tienda elegante, bonita, todo va a estar bueno.
y porque es caro siempre va a ser bueno, podemos cometer un error. Ahí vemos la imagen que dice, esto está carísimo, este dólares, que es el símbolo de dólares, el símbolo de dólares, el símbolo de peso mexicano. Entonces, carísimo, pero estaría en la moda. Ese es su premio, su refuerzo. Lo compraré porque voy a estar a la moda. O sea, utilizo un estereotipo. Estar a la moda es lo mejor. Entonces, no importa si me incomoda, no importa si es caro, pero lo haré. Entonces, sigue un camino distinto. Camino que la mayoría se vive y hace su función elaborativa con una estrategia para solucionar el problema de tenerlo y de ser igual que los demás, como se habla, porque no ser distinto al resto. Pero resulta que al final no es distinto, se vuelve uno más. Muchos jóvenes dicen, yo quiero ser distinto a los demás. Me voy a poner un tatuaje. Sales a la calle y todos están con tatuaje. ¿Cuál es la originalidad? Ya, pero yo me voy a cortar el cabello así, voy a dejar una colita roja. Sales a la calle y todos están igual. Ya, pero me voy a poner un polo así de un cadáver, un diablo, demonio. Todos están con cadáver, todos están con la onda gótica, dark. Entonces, la verdadera originalidad tiene que partir de tu propio ser, de un ingenio para poder desarrollar algo innovador, nuevo, novedoso. Mucha gente dice ser distinta y autorizada. Claro que eso saben los marqueteros. Tú quieres ser diferente, toma esto, cómprate esto. Resulta que todo lo compra. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Hay que ser analítico para estas decisiones. Y justamente hablando de creatividad, esa es una gran capacidad que tenemos a nivel intelectual, los seres humanos. Es una forma de pensamiento cuyo resultado van a ser nuevas ideas originales, novedosas, útiles. Eh, ¿Cuánta gente creativa ha cambiado la orientación a través de sus ideas? Crearon nuevos caminos, nuevas formas de llegar a una meta. Y así como existe la creatividad, existe el ingenio, que es otra cosa. Una cosa es la creatividad y otra es el ingenio. La creatividad busca originalidad, novedad, utilidad social, no siempre, pero el ingenio sí básicamente lo que busca es solucionar un problema. No le interesa al ingenioso si su solución es bonita, fea, original, novedosa, pero soluciona. Eso es. Vamos a hacer el nuevo para luego.
Continuamos. Hablando de creatividad e ingenio, porque quiero que tengan bien claro lo que es ingenio, vamos a plantear una situación para que ustedes identifiquen la diferencia. ¿Okay? A ver, cuando nosotros nos enteramos de una noticia, ¿no? Por ejemplo, miren, han robado al vecino, han robado, y resulta que cuentan la manera como roba ese, pero el vecino, usted tenía sus puertas bien aseguradas, sus puertas metálicas, incluso tiene usted un sistema eléctrico para que en la noche nadie se acerque porque se le electrocuta. ¿Y cómo han hecho los ladrones para robarles? Ah, pues han utilizado un lado de la pared, ¿no? Han hecho un hueco y por ahí se han metido, han aprovechado que por ahí una tapa puso, han abierto y por ahí ha sido más fácil para que entren a un sitio donde ellos sabían que están las principales cosas de valor. Estamos hablando de un delincuente, ¿no? Un grupo de delincuentes que hizo eso y finalmente logró ese objetivo malo, objetivo bueno para ellos, pero malo para la ley, para el sentido común, que no se debió hacer eso. ¿Qué podemos decir de este grupo de delincuentes? Ha utilizado su ingenio o ha utilizado su creatividad. Con este ejemplo ya ustedes se van a dar cuenta de la tremenda diferencia que hay. ¿Qué dicen ustedes? Hablamos de estas personas que cometieron este delito. Alguien puede decir, mira, qué creativos. Y el otro le puede decir, no, no han sido creativos, han sido ingeniosos. ¿Por qué la corrección? ¿Dónde está la diferencia? No es que algo que usted comentaba. Alguien está en una, más o menos intentar un poquito destacar esa diferencia que hay entre creatividad, por otro lado, el ingenio. Utilizar un lugar vacío, hacer hueco, coincidir, llegar a un punto de lograr ese objetivo que tuvieron ellos, fue un acto de creatividad, fue un acto de ingenio. Igual les puedo plantear, por ejemplo, para el caso de alguien que olvidó sus llaves y tiene en su maletita algunas herramientas, por ejemplo, un clavo, algo parecido a acabar. Resulta que utilizando eso, abre la puerta. ¿Fue creativo o fue ingenioso? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que la creatividad les dije que tenía que ver con novedad, ¿no? Originalidad. Algunas veces utilidad social. Y el ingenio no busca novedad, no busca originalidad, no busca ni siquiera que se vea bonita. Lo único que busca el ingenio es solucionar problemas.
Cualquier tipo de problema se soluciona con el ingenio. Básicamente con el ingenio de tipo tecnológico. Todo lo que nos rodea es producto del ingenio tecnológico. Lápiz, una lapicera, una laptop, la regla, celular, han sido productos del ingenio tecnológico, puesto que alguien quiso solucionar un problema y lo solucionó creando estos objetos que nos rodean. Regreso a la pregunta que les hice. Si alguien olvida sus llaves, tiene necesidad de entrar pues a su casa y finalmente logra entrar, pero utilizando algunos recursos, unos alambres, clavo, algo de por ahí tiene, o le pide al vecino, si no tienes un clavito para poder hacer esto, y abre. Lo que ha hecho ha sido un acto de creatividad o ha sido un acto de ingenio. ¿Qué dicen ustedes? Con la respuesta que me di, ya podemos encontrar claramente la definición y la distinción entre lo que es ingenio y lo que es creatividad. A ver, cualquiera de ustedes, díganme si este acto de abrir una puerta utilizando alambre, un clavo, ¿es un acto creativo o es un acto ingenioso? ¿Eh? Bien, entonces vamos a hacer preguntas directas con nombre de apellido. Claro, por si acaso les voy a repetir, ¿no? La circunstancia, la situación que estamos planteando. Una persona se da cuenta que ha olvidado sus llaves para abrir la puerta de su casa. En vez de desconsolarse, decir, bueno, pues ya tendré que llamar a un cerrajero. Pues, sí. Él sabe que su puerta se puede abrir tal vez utilizando perrito, alambre, y pide por ahí, o si tiene algo a la mano, trata hasta que una de esas se abre la puerta. Ese procedimiento de esta persona podemos considerarla como un acto ingenioso, un acto creativo. A ver, Ingenioso. ¿qué dice Victoria Rojas? A ver, Victoria Rojas, ¿es un acto creativo o ingenioso?
está presente, al menos yo la veo. No solamente dejó su cámara, se fue a chatear por otro sitio, desperdiciando la plata que gastaron sus padres en la pre. Y como yo siempre pienso en eso, cuando veo estos casos de indiferencia, me pongo a pensar como que gastan ustedes en una Coca-Cola, sus padres se gastan en una Coca-Cola y en vez de tomársela, la avientan al basura. Se gastaron la plata. Atiendan y interésense por responder porque es parte de la clase, la interactividad. No solamente sabiendo que son 2 horas, me la voy a pasar hablando yo, sino que es conveniente que ustedes participen, se interesen por estos temas, no solamente por h cuadrado por b cuadrado más y más 2b a la raíz cuadrada de h cuadrado es igual a 4 por b a la z. No, no solo de matemática vive el ser humano, también de psicología, también de economía, todos los campos de la ciencia. Ya no vivimos en la época de los super especialistas, estamos en una época holística, polimática, donde todos debemos saber de todo, también psicología. Vuelvo a preguntar, Victoria Rojas Neira, Victoria Cristina Rojas Neira, aquí te tengo registrada, control de asistencia. ¿Qué respuesta me puedes dar? ¿Hay un acto creativo o un acto ingenioso? Cuando una persona que olvida sus llaves utiliza una ganzúa, un alambre y abre la puerta. Estamos. Simplemente se conectó y está en otra nota. Bueno, yo no me perjudico, se perjudican ustedes. Qué pena. A ver, Ana Solosa, ¿es un acto creativo o un acto ingenioso? Esta situación que acabo de plantear. Tampoco está Ana Solosa, pero sí está aquí como asistente. Está presente, pero ausente. ¿Qué diría el poeta Neruda? Me gusta cuando cae después de su paso como ausente. Sí, pero aquí la ausencia es perjudicial. A ver, Max Cotrina, ¿es un acto ingenioso o es un acto creativo? A ver, Yasuri Quiroz. Que al parecer no hay, no hay seres humanos aquí, solamente máquinas computadas. Sí, adelante, Yasuri Quiroz. ¿Es un acto creativo o es un acto ingenioso? Esa situación. ¿Ingenioso a mí? ¿Por qué sería ingenioso? Sí, está bien la respuesta. Correcto. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? ¿Qué se diferencia la creatividad y el ingenio? No son iguales, obviamente. Tienen ciertas similitudes, pero no es igual. Se parece que lo creativo es algo nuevo, algo novedoso, y lo Sí, ingenioso sí, podría ser con lo que tienes, ingeniártelas con lo que tienes. claro. Ingenioso es solucionar. No te interesa si tu solución es bonita, fea, horrible, pero lo conseguiste. Así alguien te dijo, y qué feo, pero lo lograste. Ese es el ingenio. O sea, el ingenio no le interesa que tu solución sea bonita, que sea original, que sea novedosa. No, soluciona, ya está. Así se vea feo, horrible, pero lo solucionaste. Porque el ingenio lo que busca es solucionar. No le interesa originalidad, novedad, que te aplauden. Para nada. La creatividad sí. El creativo sí busca algo que se vea bonito, que gana aplausos. El creativo siempre busca
lo novedoso, ¿no? Algo que no se ha hecho antes. Dicen, no voy a hacer esto de acá para que sea mejor. Incluso muchas veces no soluciona nada. Si alguien crea una canción de una manera muy creativa, simplemente sabe que bonito. ¿Para qué sirve? No sé, simplemente está bueno. Creativamente entramos a un aula. Y el profesor dice, hoy día vamos a ser un poco creativos. En vez de que se sienten ustedes así, volteen la silla, pónganla para acá, para hacerlo de otra forma, más creativo. Eso es. Pero no están buscando solucionar un problema. Así diré. El verdadero solucionador de problemas es el ingenio, el ingenioso tecnológico, ese que nos ha llenado de artefactos. Ortega y Gasset, investigador sabio, podríamos decir español, decía, el ser humano actual ya no se contenta solo con vivir. El ser humano actual ahora quiere vivir, pero vivir bien. Y eso de vivir bien implica tener una casa cómoda, movilizarte a través del aire con el avión. No sé por qué uno es en volar, ¿no? Tú no vuelas, el que vuela es el avión, pero dice, mañana vuelo a Cusco. Tú vas a volar así, ¿no? Que vueles el avión, no tú sentado, leyendo tu libro. Entonces, por ahí va la cosa, no va por el lado de no se ve. Entonces, muy buena la respuesta, efectivamente. En esto de la puerta que les dije, se busca ver, abrir la puerta. No te interesa si te dijeron, oh, qué feo, ¿cómo se sabe ese clavo oxidado? Pero eso lo hice. Entonces, yo diría más bien que esto de los celulares que se llegan son básicamente producto del ingenio humano, más que la creatividad, el ingenio. El ingenioso soluciona problemas. Si yo quiero prender y apagar mi televisor, ya no parándome para mover el botón, sino de aquí del sofá. Sin moverme, voy a hacer que cambien las estaciones, los canales, hasta que inventó a través de una señal de radio, la frecuencia. No se ve, pero ahí está la señal. Muy bien. Para eso se utiliza el pensamiento creativo. Hablando de creatividad, Edward de Bono y Guilford, todos investigadores, plantearon dos formas de pensamiento. Pensamiento lógico, pensamiento creativo. El pensamiento lógico es recto, vertical, no se mueve para ningún lado. Te dicen 2 más 2 es 4, ya está, hasta que te mueras 2 va a ser 4. No puedes hacer nada, ya está. Pues. Pero si te dicen caminos para llegar a tu casa, puedo llegar por esta calle, por la otra, puedo irme a pie, me puedo ir corriendo, alguien me puede cargar, puede llevar en mi hombro, puede llegar de mil maneras, creativamente. También se le llama pensamiento vertical, al lógico, recto. No sé, sí. Guilford le llama convergente, porque todos llegan al mismo punto. En vez de abrirte hacia opciones, te centras en una sola. Y siempre tus respuestas van a ser lógicas. P, entonces, verdadero, tautología, ya está. No hay otra. En cambio, en el pensamiento divergente es el que se amplía. Puedo hacer esto, pero también puedo hacer lo otro. Una serie de posibilidades. También se le llama pensamiento lateral, porque se sale de ese camino recto y se va a los costados. Explora posibilidades. Yo podría hacer esto, pero mejor lo hago así. Entonces, fíjense bien los sinónimos. El pensamiento lógico
De acuerdo a Edward de Bono, tiene el nombre de pensamiento vertical. Es lo mismo, ¿no? Pensamiento convergente es lo mismo, lógico. Por otro lado, pensamiento creativo, también conocido como pensamiento lateral o pensamiento divergente, el que se abre a muchas posibilidades, no se cierra. No te dice, esto se hace así, siempre lo vas a hacer así. Es decir, ¿por qué no lo puedo hacer de otra forma? Eso da lugar pues a que puedas emplear una serie de estrategias. En el arte se produce bastante, por ejemplo, el pensamiento divergente. Recuerden ustedes cómo pintaban los antiguos habitantes de este planeta. Pintaban pues representando a los bisontes mediante formaciones en las rocas de las cavernas, pero creativamente se fueron inventando nuevas formas. Pueden usar paletas, acuarelas, óleo, lápiz, carboncillo, grafito, tiza, pastel. Entonces, miren cómo evoluciona el arte. Y no solamente la forma de dibujo, sino el sentido que se le da. Surge una serie de escuelas artísticas, el que refleja la realidad, el realismo, el que distorsiona la realidad, el surrealismo, el que ve solamente luces y sombras, el impresionismo, el que distorsiona todo totalmente, el surrealismo, el hipersurrealismo, etc. Y así va evolucionando la técnica, también evoluciona. Del vapor, el petróleo, la electricidad, la electrónica y ahora la inteligencia artificial. Miren cómo evoluciona todo. Entonces, qué importante es el ingenio tecnológico al lado de la creatividad para tener ese pensamiento divergente, abierto a muchas posibilidades. La música, por ejemplo, ha cambiado a través de los siglos, ha evolucionado muchísimo. Alguien dijo que si no hubiese evolucionado la música, el ser humano actual, el artista, el cantor actual, el cantante actual, solo estaría repitiendo el canto de los pájaros. ¿Sí? Solo estaría diciendo, ¿por qué? Porque el ser humano hubiera mantenido ese pensamiento rígido, vertical, lógico, no se sale de ese camino. Pero como en el campo del arte, la técnica y la tecnología hay mucho pensamiento divergente, pues vemos que las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Entonces, como les digo, pues en el arte ya antes no imitan el canto de los pájaros, sino que crean su propio pentagrama, su propia composición, inventan nuevas armonías, inventan nuevos ritmos, inventan nuevas melodías. Entonces, gracias al pensamiento creativo y al ingenio, cómo se evoluciona la comunicación, el pensamiento, cómo va tomando a través del desarrollo del lenguaje. Recuerden que el lenguaje y pensamiento van siempre juntos. Esas personas que se expresan bien, que tienen buenas palabras, que usan sinónimos, que pueden comunicar efectivamente, es porque son cultas. No solamente han leído bastante, sino han experimentado, han sido curiosas, han investigado. No se trata de pensar que esas personas están todo el día sentadas viendo YouTube, leyendo libros. No. El pensamiento se pone muy fino cuando tienes un lenguaje muy fino, muy simple. Y eso debido a la cultura que la persona tiene.
donde una persona que no tiene cultura solamente ve un perro blanco, una persona adulta puede ver un lobo argentino de alto pedigrí, donde una persona que no es culta ve un libro verde, el otro puede ver una novela rusa, La Madre, de Máximo Gorki, que más detalle. La persona que no es culta solamente ve blanco y negro, el otro ve blanco, negro, gris claro, gris, gris humo, blanco hielo, blanco nieve, blanco papel. Ese es el pensamiento masivo. ¿Cómo se madura? ¿Cómo madura este lenguaje? Primero, con el desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro va madurando, las neuronas van aumentando. En la niñez se forman nuevas conexiones, nuevas sinapsis. Esa sería una base neurobiológica. Pero por otro lado está nuestro aparato fonoarticulatorio, que también va desarrollando y entrenamos. Los pulmones son como el fuelle, así como un acordeón. Si el acordeón no le hacen este movimiento, ya no emite sonido. Ese fuelle tiene que estar emitiendo aire y recibiendo aire. Lo que nosotros hacemos es inspiración, expiración, o sea, respiramos. Esa carga de aire vibra y produce los sonidos del aparato. ¿A través de qué? Del aparato fonador. Pero no solo eso, también intervienen los espíritus. Imagínense ustedes que hablan, pero ustedes no se oyen. ¿Qué problema? Porque pueden empezar ustedes a gritar. Ustedes creen que nadie los está oyendo. Por eso es bien importante tener buen oído, sobre todo para la música, pero también para un expositor. Por eso cuando empezamos a una clase virtual decimos, ¿me escuchan? Sí, pero uno se siente tranquilo. Porque si no te escuchan, pues veríamos que problemas. ¿Cuáles son las variables del aprendizaje? ¿Cómo aprendemos ese lenguaje? Empezamos por el condicionamiento clásico. ¿Cómo es eso? En el momento que estamos, por ejemplo, interactuando con una mascota, alguien dice, perro, gato, asociamos, ¿no? Asociamos esos estímulos. El estímulo visual en la mascota y el estímulo sonoro que es la palabra. Gato, gato, perro, etc. Y el condicionamiento operante es que te premian para que tú digas una palabra. A ver, ¿qué se dice? Gracias. ¿Qué se dice? Gracias. Te dan tu regalito. Observacional. Cuando nos enseñan en primaria, la Miss te dice, pon tu lengua aquí, pon tus dientes así. Repite después de mí. S, F. Tú observas y repites. Finalmente, otra variable del aprendizaje es el procesamiento cognitivo, que viene de conocimiento. Ya no necesitas imitar, ya no necesitas que te premien, que te refuercen, simplemente buscas información. Te vas a quieres conocer cosas nuevas, te enteras y luego cuentas a los demás de que has aprendido. Por ejemplo, hace unos días me enteré de cómo así uno de los incas de Tahuantinsuyo había llegado hasta la isla de Pascua. Y se ha comprobado porque la isla de Pascua pues hay ruinas exactamente como las ruinas de Salcedo. Y ahí estaba su
era problemas, eso. Bueno, ¿cómo llegó hasta allá? Una isla que está desde kilómetros, ¿no? De las costas peruanas, pero llegó. Entonces, cognitivamente, voy ampliando mi repertorio de conocimiento. Es igual, no siempre les recomiendo, sean curiosos, averigüen todo. Y eso es bueno. El lenguaje entonces se desarrolla. Primero, hablemos de la etapa prelingüística. ¿Qué quiere decir prelingüística? Antes de hablar. ¿Qué pasa antes de hablar? Lloras. Con el llanto, ya la mamá sabe. Ah, está llorando porque ya le toca su leche. No, está llorando porque se ha mojado. Está llorando porque no me ha visto. Luego ya empiezan los gorjeos. Un poquito usaría la glotis. Botar sonidos, pero soniditos ininteligibles. O sea, no, todavía no tienen un significado preciso. Pero el niño ya va, el niño ya va entrenando su aparato como un artículo de todo. Finalmente ya llega el balbuceo, ¿no? Combinación sílabo, ¿no? Silábica, ga, 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 ta, 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 es decir, consonante vocal. Eso ya sucede aproximadamente a los 6 meses. Tengan en cuenta que estos son periodos aproximados. No es exactamente que dicen al primer mes, así. Es un aproximado. Hay niños que pueden desarrollar esta capacidad antes o después. Luego ya vienen las variaciones tonales, es decir, la prosodia. Esa musicalidad que tenemos al hablar, porque nadie habla correcto, ¿no? Nadie habla como un robot de los años 50, ¿no? Yo hacer clase de lenguaje para que los estudiantes conozcan un poco más de este curso. ¿Por qué habla así? Porque no hay buena prosodia. Pero cuando hay prosodia, uno entiende. ¿Cuánto cuesta esto? Se cuenta la fluctuación del sonido. ¿Cuánto cuesta esto? Todos no lo hacen igual. Ustedes escuchan a un venezolano, tiene otra forma de preguntar. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta esto? En cada cultura el lenguaje va variando. Son las variaciones regionales. A mí me pongo de fiestas, desarrollo del lenguaje y etapa lingüística. Ahora sí, etapa lingüística. Ya empieza pues el niño a utilizar pequeñas palabritas, como por ejemplo, ahí vemos toca, pelota. Polifrásico, que usa una frase para muchas cosas. Puede decir, por ejemplo, leche, leche, pero tú no sabes qué intención tiene. Puede ser que te diga que ahí hay un tarro de leche, o puede ser que esté diciéndote, quiero tomar leche, o simplemente dice, ahí está la leche. Polifrásico. O frase, una frase. O sea, con una frase quieres decir todo. Hasta que finalmente ya sucede la explosión del lenguaje. ¿Qué es eso? Que ya el niño entonces 18 a 24 años. Es un aproximado. Ya más o menos ahí en esa explosión. ¿Por qué? Porque es del
ya no han conocido antiguamente. El telégrafo, que era un aparato para poder transmitir mensajes, pero menos en tiempos así como ahora, por WhatsApp. Eran sonidos, impulsos que soltaban solamente una palabra y la gente no podía utilizar pues sus fonotores, no bloqueos ni nada, simplemente podían poner yo llegar mañana a casa, pum, ya está. Y eso costaba un montón de dinero. También se utilizaba el telegrama, teledistancia, gramo, mensaje. Eso es lo que utiliza ya un niño de 2 años, 3 años, para comunicarse. Mamá puede, ella hace lo que quiere, dice que ella lo puede comunicar, pero todavía no va cool. Finalmente entramos ya a la parte egocéntrica. El niño como el centro. Él habla con quién, con él mismo. Ella habla con quién, con ella misma. Empieza a hablar solo, soliloquio, locución a solas, soliloquio. Entonces dice, pongo esto aquí, luego aquí no, al muñeco le dice, no, tú no te metas, que yo solo lo que sea. El muñeco se cae y le dice, no te caigas, o sea, porque te caes. Y él hablando, lo que está haciendo es entender, hablar cada vez más. Hasta que finalmente se da todo un discurso, una exposición de 2 horas, que no digo que usted habla, pero es una exposición sin teleprompter. Ustedes saben lo que es el teleprompter. Eso que usan los youtubers, que se ponen, tal vez ustedes no lo han visto, pero encima de la cámara tiene una especie de un espejo negro, está un celular y va reflejando las palabras que él va diciendo. Entonces uno ve y dice, caramba, este tipo tanto tiene la memoria que bien habla. No, está leyendo. Está viendo su teleprompter que está encima de la cámara. Hay un celular que le da, que tiene los textos al revés y al reflejarse en un espejo negro, sale a la derecha. Y el único que hace leer y las palabras no pasan. Hay programas en celular que tú lo puedes instalar en una app. Las palabras van pasando como una marquesina. Así como esa propaganda de las tiendas que las letras van poniendo. Y eso es. Uno dice, mira, tanto sabe, te da cifras, te dice, el Perú tiene un déficit del 4.5%, mientras que el año pasado tuvo de 4.3%. ¿Cuánta memoria? Está leyendo su teleprompter. Teleprompter, teledistancia, prompter, ayuda, indicación. Bueno, ayuda. Eso lo usan también los locutores. Cuando leen las noticias, ellos aparentemente están mirando, están viendo su teleprompter. Y a veces han ocurrido casos curiosos donde el teleprompter se ha congelado. Y ahí viene lo chistoso. Muy bien. Entonces, ya para cerrar este tema, relación entre pensamiento y lenguaje. El pensamiento y el lenguaje es una íntima relación, ¿no? Dice Vygotsky, por ejemplo, ¿no? El lenguaje desencadena un pensamiento verbal. Tiene el habla externa, el habla egocéntrica, estos procesos contigo, hablan diálogos internamente. Internalizas y ahí se produce la mediación cognitiva, es decir, puente de conocimientos para que tú te socialices. Y una vez que tú dialogas contigo mismo, ya puedes comunicar a los demás lo que sientes, lo que quieres, lo que sabes. Muy bien. Entonces, ya para cerrar esta jornada, con algunas preguntitas. Primero, de manera bastante sencilla, solo para decir si es verdadero o falso. A ver, primera afirmación.
Digan ustedes nada más si verdadero o falso. El pensamiento divergente se caracteriza por buscar una única respuesta lógica a un problema. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Claro que sí. Aquí tienen ustedes. Vamos a ver. Respuesta lógica. Sí, no sé. Claro. El pensamiento divergente es el primero que explora múltiples posibilidades. ¿Sí? O sea, ahí les puse ya para que vean la respuesta. Muy bien. La invitación diferida. A ver, acuérdense de esto. La invitación diferida es copiar del modelo al mismo instante que se va emitiendo la instrucción. ¿Verdadero o falso? La invitación diferida es un acto por el cual se copia o se invita algo al mismo tiempo que va emitiendo el modelo esa acción. ¿Verdadero o falso? Ahí está la invitación. Vean, vean si es verdadero o falso. La invitación diferida es una invitación que se hace en el mismo instante en el que el modelo va realizando una acción. ¿Es verdadero o falso? ¿Miss podría repetir la pregunta, por favor? Sí, sí. La invitación diferida es esa invitación que se hace al mismo tiempo en el que el modelo va realizando una acción. Es decir, Falso. Falso. falso, Falso. claro, porque no es al mismo tiempo. Es decir, si alguien te dice, bueno, pasa así, pasa así, eso ya no es invitación diferida. Justamente se llama diferida porque lo hacen después. ¿Cuánto tiempo después? Hora, día. Lo viste en la mañana, en la tarde, lo visitas. Por eso ahí ven ustedes en la diapositiva que dice más tarde. Dice, ¿no? Es decir, no se produce al mismo tiempo. El balbuceo. Recuérdense el último que hemos estado viendo. El balbuceo es una característica propia de la etapa lingüística del desarrollo del lenguaje. ¿Verdadero o falso? El balbuceo es una característica típica propia de la etapa lingüística del desarrollo del lenguaje. Falso. Falso. Falso porque el balbuceo es prelingüístico. Prelingüístico. No es de la etapa lingüística. Pensamiento lógico es lo mismo que decir pensamiento convergente y pensamiento vertical. ¿Verdadero o falso? Voy a repetir. Pensamiento lógico es lo mismo que decir pensamiento convergente o pensamiento vertical. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Sí, es lo mismo. Lógico, convergente, vertical. Sí, es lo mismo. Sí, ya
vienen preguntas que son más complejas. Estas ya no son para verdadero o falso, sino para pensar un poco más. Vamos. Cuando un niño juega a ser doctor con sus muñecos, ¿qué tipo de actividad representacional está usando? Voy a repetir, ¿eh? Cuando un niño pequeño no juega a ser el doctor, y pues, ¿qué tipo de actividad representacional está usando? Imagínense que me dan 5 alternativas en un examen de visualización: imagen gráfica, lenguaje icónico, juego simbólico, imagen mental o comunicación prelingüística. ¿Cuál marcarían ustedes? Está jugando a ser el doctor, dice: yo soy el doctor, y sus pacientes acompañan. ¿Qué tipo de actividad representacional del pensamiento está usando? Las alternativas son imagen gráfica, lenguaje icónico, juego simbólico, imagen mental, comunicación prelingüística. Son más complejos. Entonces, con preguntas, porque les dan aquí 5 alternativas. Bueno, pues, obviamente una de ellas va a ser correcta. Y el pensamiento de ustedes, o sea, la memoria no está fresca. Justo ahí en la imagen que estoy mostrando, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Esta diapositiva. Ahí está. Un niño juega a ser doctor. Si vemos un niño que juega a ser chofer, que está con su carro, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama Juego eso? simbólico. Bueno, exacto, sí. Juego simbólico. Se usa así, se imagina, dice, explicar. En este caso el niño dice: pues, yo soy el doctor. Juego simbólico. No es ni imagen gráfica, lenguaje simbólico. Eso es para marearlo. Para que tal vez se confunda. ¿Qué tipo de pensamiento es el que permite explorar ideas novedosas? Les doy las alternativas. Si no, ustedes me dicen qué tipo de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es aquel que permite explorar las ideas novedosas? Pues Creativo, acá, ¿cuál? creativo, Miss. Pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento? A ver, vamos a poner aquí. Vean ustedes. Ahí está. En esta diapositiva está la respuesta. A ver, repito, ¿qué tipo de pensamiento es el que permite explorar ideas novedosas sin seguir un camino así recto, estricto? No te muevas, tiene que ser así. Es el convergente, el lógico, vertical, divergente, lateral. Tipo de pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento que permite El pensamiento lateral. ya el pensamiento lateral? Pero no estaba entre las opciones. En las opciones dice A, convergente, B, lógico, C, vertical, D, divergente y E, operante. ¿Cuál sería de esas opciones? Un sinónimo. Un sinónimo de lateral. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se le dice también a ese pensamiento? Hay hasta 3 formas de decirlo, ¿no? Puede ser lateral,
Creativo, muy bien, la respuesta, si dicen creativo, está bien. Si dicen lateral, también está buena su respuesta. Pero si las opciones no tienen ni creativo ni lateral, ¿cuál sería entonces la respuesta? Divergente. Divergente. Sí, es la tercera. Sí, es la tercera. Entonces, una más. ¿Cuál es la principal diferencia entre pensamiento lateral y pensamiento convergente? ¿Cuál es la Que principal? laterales se permite explorar más soluciones, más Sí, ideas, y el convergente son respuestas cerradas, siguiendo algo estricto. sí. 2 más 2 es 4, ya no hay nada que hacer. En el otro te dan posibilidades. Sí, esa diferencia es la que se está usando ahora, no divergente, claro, lateral, creativo. Utiliza en la computación moderna. Ya no es como antes que las computadoras que solamente eran digitales. Sí, no. Prendido, apagado, cerrado, abierto, blanco, negro, ya no. Ahora entramos a la etapa de la computación cuántica, donde ya tienes aquí posibilidades a través de qubits, ¿no? Sí, no, pero en medio tienes tal vez, a lo mejor, de pronto, de repente, que sí, entramos a una nueva etapa de respuestas. Ya no como en el pensamiento, que como le decía yo, es un pensamiento recto, convergente, lógico, donde, como bien decían, hay una respuesta cerrada. Aquí no, abierta a muchas posibilidades. Y la última, vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre significado y significante? Hablando de la comunicación. Solo tenemos, aquí está, ahí está la respuesta. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia básica, más importante entre significado y significante? Obviamente, ¿Podría ser este concepto, no, símbolo y concepto? símbolo y concepto. El significante, ¿qué sería el símbolo o el concepto? Sí, está bien, el significante sería el símbolo. Y el significado es el Lo que elemento, la persona infiere. el objeto a lo que estamos refiriendo. Exactamente. ¿A qué etapa del lenguaje pertenece la aparición del balbuceo? ¿En qué etapa aparece el balbuceo, el objeto? Las opciones son lingüística avanzada, prelingüística, egocéntrica, simbólica o telegráfica. Prelingüística. Prelingüística, muy bien. Entonces, vamos a ir más bien. Siempre es bueno hacer un repaso porque estos términos a veces pueden confundir, pero lo mejor es inferir, ¿no? O sea, no memorizar, eso siempre recomiendo, no tenerlo todo en la cabeza porque surge eso que se conoce como el olvido, ¿no? El olvido es muy malo, es como que empieza a aprender a reciclarse algo que ya pues sobrepasa tu capacidad. Por eso quédate con lo que eso es lo que uno llama el desaprendizaje. Es decir, hay cosas que conviene olvidar para dar lugar a hacer espacio al nuevo conocimiento. Muy bien, entonces quedamos ahí. Será hasta la próxima semana. Espero siempre con un tema que sea continuador, interesante, motivante, porque dicen que el aprendizaje con adrenalina es ese que queda para siempre. Pero un aprendizaje aburrido, poco complejo, no dura hasta el momento que termina la clase.
menos mal que ustedes tienen la gran motivación que es hablar con los. Bien, vemos la próxima.